Bienvenidos a nuestra programación de Buena Salud, a todos los que están en sintonía por la señal de Majestad, muy buenos días, y también quienes se están conectando en redes sociales, nos pueden ver en vivo en Facebook, porque así también ustedes disfrutan de esta información que tenemos para hoy, y también pueden compartir o hacer preguntas si así lo desean. Ya estamos casi listos para iniciar nuestra programación de hoy. Nuestra frase dice: el miedo es natural, pero no debe ser quien controle tu vida. Esa es nuestra frase y es por eso que hemos invitado a nuestro psicólogo clínico que viene desde Psicoeduca, a Michael Tipán. Él nos viene a hablar acerca de los miedos y las fobias. Ese es un tema muy importante que vamos a abordar esta mañana y lo tenemos aquí. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Sí, es un tema muy importante porque, bueno, el miedo es una emoción que la sentimos todas las personas, pero así como usted menciona, muchas veces puede llegar a limitar la vida de las personas, y entonces ahí es cuando se vuelve un problema que necesita ayuda y tratamiento para que la persona pueda superar esa situación. Así es. Y bueno, pues para empezar y entrar un poco en materia, al hablar de miedo, ¿a qué se refiere? Bueno, el miedo en sí es una emoción adaptativa que la sentimos todas las personas y que la necesitamos realmente para prevenir peligros que pueden de pronto afectar a nuestra integridad. Pero, ¿qué es lo que ocurre en nuestro cerebro? Que nuestro cerebro no distingue entre peligros reales y peligros imaginarios. Y muchas veces podemos llegar a pensar que alguna situación o algún objeto puede ser peligroso o incluso más peligroso de lo que en realidad es, y entonces empezamos a reaccionar de manera desadaptativa, evitando con mucha intensidad o huyendo de esa situación o de ese objeto, cuando en realidad la reacción que deberíamos tener debería ser otra. Importante lo que usted nos comenta, mi querido Michelle, porque así es, a veces las personas no podemos estar con esa situación o incertidumbre siempre de temer ante cualquier situación. Al hablar nosotros de miedo y fobia, ¿cuál sería la diferencia entre estas? La diferencia entre el miedo y la fobia está en que la fobia es un miedo que se siente de manera muy intensa y que casi siempre no tiene, una, una razón de ser. Se le dice que es un miedo irracional y por lo tanto genera emociones y reacciones desmedidas que la persona luego no puede llegar a controlar y que termina afectando a diferentes aspectos de su vida. Importante lo que usted nos está comentando, y por eso también tenemos que saber un poco, por ejemplo, entre las personas que normalmente creen pasar por esta situación. ¿Cuál es ese público? ¿Cuáles son aquellos que tal vez están más involucrados a siempre sentir miedo, a sentir fobia ante cualquier situación? ¿O cuáles son esas circunstancias que te hacen temer? Bueno, todas las personas estamos expuestas a situaciones que podamos considerar peligrosas, pero la mayoría de veces los temores y las fobias comienzan en la infancia, ya que son los momentos en los que estamos conociendo el mundo y que a veces por error le damos un significado equivocado a cierto objeto o a cierta situación o de pronto a cierto animal, y entonces empezamos a tener reacciones desmedidas cuando nos sentimos ante la presencia de ese objeto, de esa situación o de ese animal. Pero no solamente ocurre en la infancia, puede ocurrir también en la adolescencia o incluso en la adultez, porque muchas veces no sabemos a qué le vamos a temer hasta que nos enfrentamos a esa situación. Muchas veces en la vida profesional se llega a dar de pronto una situación en la que nos exponemos a de pronto algo que antes no habíamos vivido y lo vivimos de manera muy desagradable, y se puede generar un temor desmedido que luego puede desencadenar en una fobia. Todas las personas actualmente pudiéramos vivir con miedo o vivimos con miedo. Todas las personas vivimos con miedo, pero hay ciertas personas que convierten esos miedos en fobias. Y es lo que mencionábamos al inicio, que cuando un miedo se convierte en fobia, empezamos a limitar nuestra vida y a poner límites, barreras alrededor de ese temor, y eso se convierte en algo
en algo muy negativo para la persona, porque terminamos cortando y disminuyendo nuestra capacidad para sentirnos libres, para convertirnos en la persona que realmente queremos, porque siempre ante ese deseo de querer de pronto lograr ciertas actividades laborales o académicas o sociales, va a estar ese temor y esa precaución de no estar cerca de esa situación que nos genera ese miedo tan grande. Ahora, estos miedos que nosotros pudiéramos estar llevando tal vez como una carga que de alguna u otra manera nos mantenga siempre con incertidumbre, con sensaciones eh, que tal vez nosotros no las podamos manifestar, pero que una persona las puede estar sintiendo. Esto se debe a situaciones que probablemente las tengamos desde la infancia, hablando por ejemplo de las personas adultas, y que luego tal vez en la etapa de la adultez tú no las puedas controlar de una manera eh, positiva, sino que tal vez puede ser negativo para ti mismo. Sí, bueno, en consultas se ve mucho que hay ciertas personas que sí logran conocer cuál es el origen de ese temor, pero hay personas que dicen, yo tengo este temor y parece que siempre lo he tenido o no recuerdo desde cuándo comenzó este temor. Y esto ocurre porque el temor puede originarse desde los primeros días de nacimiento, o incluso hay casos en los que se descubre que un temor se produjo cuando el bebé estaba todavía en el vientre de la madre. Y es muy importante también el papel de los padres, porque hay evidencia también que los temores se pueden llegar a contagiar incluso. Hay muchos padres que viven con ciertos temores o con ciertas fobias y le transmiten las reacciones que ellos tienen ante esos objetos o ante esas situaciones al bebé, y el bebé aprende que ese objeto o que ese animal o que esa situación es de mucho peligro, y que si el papá o la mamá reaccionan de esa manera tan desmedida, entonces ellos también lo tienen que hacer. Y de manera innata empiezan a evitar esas situaciones de una manera muy intensa. Ahora, por ejemplo, el miedo es algo que, digamos, un pequeño puede decir siento miedo a mi papá porque tal vez puede ser un padre agresivo o un padre que corrija de alguna manera no puntual, sino que tal vez insulte, tal vez maltrate. Eso sería un miedo. Y una fobia, hablando de un pequeño ahora, y una fobia será porque tal vez algún tipo de insecto no te gusta y eso te causa mucho repudio y tienes que salir huyendo. Hablando de, haciendo un poquito esta diferencia. Ujú. Estas situaciones que se pueden presentar, por ejemplo, a nivel de los, de los jovencitos, los niños, afectaría muchísimo tal vez ya en la etapa adulta si es que no buscan ayuda en su momento. Sin duda, les afecta mucho, y la mayoría de personas conviven con sus miedos y sus fobias desde temprana edad y llegan hasta la adultez sin recibir un tratamiento, y ellos lo que suelen decir ante estas situaciones es, no es un miedo, es mi forma de ser, porque muchas veces le pueden llegar a tener miedo a situaciones que pareciera que tienen sentido, pero en realidad son muy pocos los casos que ocurren de esa manera, porque la mayoría de veces las fobias se pueden estar presentando ante cualquier objeto. En sí, la diferencia del miedo y de la fobia no está en el objeto o en la causa que lo origina, sino en la intensidad con la que la persona vive ese temor. Si es un miedo que se puede controlar y que podríamos decir es adaptativo porque le permite a la persona prevenir un peligro real, entonces es un temor que forma parte de la normalidad. Pero cuando ese temor se sale ya de control y no tiene ya mucho sentido y la persona empieza a tomar medidas que ya se salen de lo que la mayoría de personas suelen hacer ante esas mismas situaciones, entonces ya se le conoce con el nombre de fobia y eso requiere un tratamiento. Muy bien. Ahora, una persona, ¿cómo puede, qué síntomas estaría presentando al decir tengo miedo, tengo fobia, para que obviamente se identifique como tal y diga, no, necesito ser atendido o llevar una ayuda profesional? Bueno, primero reconocer ese sentimiento de temor
y tratar de poner en una escala de 1 a 10 con qué intensidad han sentido cuando están cerca de eso que les genera ese miedo, ese sentimiento. Si es un sentimiento que consideran que cuando están cercanos a ese objeto va aumentando, aumentando, aumentando y sienten que no lo pueden controlar y que la única manera de disminuirlo es evitando ese objeto o alejándose de ese objeto, entonces podríamos decir que esa persona tiene una situación que requiere de ayuda, porque no hay un objeto como tal o una situación como tal que deba generarnos una situación de esa manera, a menos de que realmente sea un peligro verdadero. Pero como decía, si la mayoría de personas no reaccionan de esa manera y nosotros nos sentimos diferente al reaccionar de manera mucho más intensa, entonces es una situación que requiere tratamiento y que no como tal la persona se tiene que sentir menos que las otras personas, pero sí es muy importante que se pregunte qué situaciones yo estoy limitándome de hacer o evitando hacer por cuidarme de este temor. Y entonces, cuando respondemos a esa pregunta, nos damos cuenta de que la vida de esa persona podría ser diferente y mucho mejor si se logra superar esta situación. Y lo importante también es saber que no es un temor que tienen que enfrentarlo solos, porque existe ayuda profesional que, en base a evidencia científica, ha demostrado que si se siguen ciertos pasos, la persona puede llegar a superar estos temores y lo puede hacer de una manera saludable, sin sufrir, como de pronto lo pueden estar imaginando. Interesante lo que usted nos comenta, mi querido Michel, porque también pudiéramos nosotros de esa manera pues empezar a buscar también ayuda una vez que pues tengamos la sensación de que estamos reconociendo y que por ende necesitamos en este caso ayuda. Pero hablando por ejemplo nosotros un poco de salud mental, ¿cómo afecta a la salud mental pasar por esta situación de miedo y fobia? Bueno, afecta mucho principalmente al área emocional, porque como yo decía, las personas que sienten fobias terminan casi siempre pensando mal acerca de ellos mismos, porque dicen, pero no sé cómo controlar este temor, ya no quiero evitar estas situaciones, veo que las otras personas hacen su vida de una manera diferente y yo no lo logro porque tengo temor de que me ocurra esta situación, y terminan afectando mucho a su autoestima, y puede también afectar a las relaciones que tienen con otras personas, porque de pronto en la vida en pareja no pueden realizar ciertas actividades que de pronto la pareja quisiera hacer porque ellos están limitados por ese temor, o de pronto con familiares o con amigos, porque como yo decía, las fobias pueden suceder con cualquier objeto, con cualquier situación. Hay hasta el momento reconocidas e identificadas con un nombre específico al menos 400 fobias, pero eso quiere decir que uno puede sentir fobia a cualquier objeto. Hay fobias a los colores, a los olores, a pensamientos, incluso hay fobias a cualquier situación, y es muy lamentable porque está ocurriendo algo dentro de la mente de esa persona y que le afecta no solo emocionalmente, sino también a su entorno también. Excelente, mi querido Michel Tipán, quien nos está abordando sobre los miedos y fobia, que es un tema bastante importante, y si usted tiene que hacer preguntas, pues también lo puede hacer porque estamos en vivo también en Facebook, así también conoceremos también su opinión si así lo desea. Vamos a ir a una breve pausa, Michel, y también al regresar, sí sería importante, si cuando estas fobias o miedos se vuelven incontrolables, ¿qué pasa con una persona? Tal vez que no busca ayuda, tal vez hay personas que viven con eso constantemente, se enfrascan en una soledad o en un lugar donde tal vez no tienen asistencia por parte de un familiar, de un amigo y más que todo del profesional. Pues ¿qué pasaría con estas personas? Vamos a la pausa y al regresar retomamos el tema. Estamos en vivo gracias a la señal de Majestad, aquí hablando con nuestro querido Michael Tipán, psicólogo clínico de Psicoeduca, hablando sobre miedos y fobia. Ahora, parte de lo que quería que nos comentes, mi querido Michael, es respecto
a que si estas personas tal vez se les vuelve algo incontrolable, viven solos, se enfrascan en que no quieren manifestarlo de alguna u otra manera, ¿qué es lo que pudiera so- eh, llevar, o tal vez si llevan tanta carga, qué pudiera pasar con estas personas si es que tal vez nosotros, los que estamos en su entorno, no tuviéramos conocimiento y tal vez para buscarle algún tipo de ayuda? Sí. ¿Qué es lo que termina ocurriendo la mayoría de las veces con las personas que tienen una fobia? Que el miedo no se vuelve más pequeño y al contrario se va volviendo más grande y se vuelve como una telaraña, yo suelo decirlo a mis pacientes, porque ellos al tratar de evitar una situación, en realidad generan un alivio que es engañoso, pero ese alivio le hace creer a la mente que ese peligro es verdadero y entonces empiezan a evitar no solamente una situación, sino luego otra, porque piensan que evitar es la solución para controlar su temor. Y llega un punto en el que se sienten encerrados porque de pronto ya no pueden controlar el estar cerca de ese objeto porque a veces no se puede tener el control de todas las cosas que van a ocurrir y lamentablemente se presenta una situación en la que ellos se sienten muy atacados ante ese objeto imaginario que para ellos es muy peligroso y se desencadenan reacciones tanto en su cuerpo como emocionales que dan paso a una crisis de ansiedad y entonces es cuando las personas alrededor se dan cuenta de que el temor que siente es un temor que realmente necesita ayuda. Y es algo lamentable porque, como yo decía, si se podría de pronto detectar esto más a tiempo, identificar que se requiere ayuda, se lo podría hacer a temprana edad, desde pequeños o en la adolescencia, para que no termine ocurriendo de pronto en la adultez, cuando es la mayoría de las veces que ocurren estas situaciones, que se sale de las manos y la persona recién ahí acude a buscar ayuda. ¿En qué momento un tipo de miedo o fobia se puede eh, convertir ya en algo muy negativo para la persona? Tal vez de que eh, puntualmente puedas incluso tentar contra tu propia vida, tentar contra tal vez la de alguien más, si es que no lo puedes controlar. Sí, bueno, las fobias en sí en todo momento pueden ser peligrosas. Cuando una persona detecta que tiene un temor que no lo puede controlar, es momento de acudir a recibir ayuda. De pronto, con ayuda de los familiares, puede servir de pronto de algo, pero como yo decía, lo que está demostrado en base a la ciencia es que la ayuda psicológica ayuda mucho para superar estas situaciones y prevenir que ocurran situaciones como la que usted mencionaba. ¿Cree usted que la inteligencia artificial, porque se han visto casos, sea un motor de ayuda para una persona que vive con esta situación? Porque hay personas que hablan con la inteligencia artificial, pero tal vez en muchos casos no ha sido positivo, sino que se ha visto cosas que son muy negativas. ¿Es- ¿Está usted de acuerdo que se lo debe hacer o buscar siempre la ayuda del profesional? Puede ser una herramienta primaria de pronto cuando una persona no tiene acceso inmediato de pronto a ayuda psicológica. Pero lo que sí está demostrado con la inteligencia artificial es que tiene un tono muy condescendiente, muy tolerable y muchas veces tiende a dar la razón de lo que uno está diciendo. Entonces eso puede llevar a que la persona se convenza de que evitar es la manera correcta de enfrentar ese miedo y como yo decía, cuando la persona evita una situación, lo que está haciendo es incrementar el temor porque no lo está enfrentando. La única manera de superar un temor es enfrentándolo, pero no lo tiene que enfrentar de golpe porque eso puede ser peligroso para la persona, sino al contrario, hacerlo paso a paso y con la ayuda de un profesional que la oriente y que le brinde herramientas para poder enfrentar cada uno de esos pasos. Muy bien. Ahora, hablando un poco de esa misma situación de la ayuda profesional, digamos que los pacientes ya llegan a consulta, están en este caso en el área con ustedes. ¿Cómo es la orientación? ¿Cómo es esa ayuda? ¿Qué es lo que tiene que hacer el paciente, el familiar y en este caso ustedes como profesionales? Bueno, lo primero que se hace es tratar de buscar cuál fue el origen de este temor, porque ayuda mucho para que la persona
se diga a sí mismo, ah, bueno, ahora entiendo que tengo esta reacción porque ocurrió en algún momento de mi vida esta experiencia desagradable, pero no es indispensable en sí conocer el origen. Se puede también trabajar y disminuir las reacciones y la intensidad con la que esa persona siente ese temor sin conocer el origen, pero es mucho más importante brindarle a la persona herramientas que le permitan a ella misma controlar sus emociones y no sentir que es ese objeto el que controla la reacción de temor que tiene, porque es lo que termina llevando a la evitación. Si yo estoy cerca de ese objeto, es imposible que yo me controle, mi temor se sale de las manos y está poniendo el control en algo externo. Cuando ponemos el control de nuestras emociones en algo externo, entonces perdemos nuestra libertad para sentirnos como realmente queremos. Entonces, a través de herramientas de control emocional, le brindamos a la persona ese poder de decir, aunque llegue a estar más cerca de lo que quisiera estar de ese objeto, yo sé cómo regular mis emociones y luego paso a paso, como yo decía, de manera controlada, se puede llegar a un punto en el que esa persona esté totalmente expuesta a ese objeto o a ese animal y la reacción que ella tenga sea de temor, porque no se busca que la persona deje de sentir temor, sino de que el temor no limite su vida, que la persona aprenda a convivir de una manera saludable con ese temor, pero ya no sería el mismo temor, no sería ese temor que se desborda, sino sería un temor controlado y que le permite a ella hacer esa actividad que ella quiere de buena manera, pero sin todas esas reacciones negativas que puede sentir tanto en el cuerpo como en su vida social o en el entorno, como yo había mencionado anteriormente. Muy bien, excelente. Ahora, el acompañamiento que puedan dar, por ejemplo, los familiares o las personas que estén allegadas a esa persona que está pasando por esa situación, ¿se lo ve como positivo de pronto para que puedan también ayudar a sobrellevar o a que cambie un poco tal vez la su chip, digamos así, de que ya no estar pensando constantemente en esta situación, sino que tal vez empezarse a involucrar en otras situaciones que tal vez le permitan no tener que estar siempre acordándose de lo que pasa actualmente tal vez en su salud? Sí, la ayuda de la familia es muy importante porque es un factor que muchas veces puede potenciar este tipo de situaciones desagradables, pero si se lo acompaña de manera adecuada, puede convertirse en un factor de beneficio y que le ayude a la persona a superar esta situación. Muchas veces las personas sienten temor a expresar estas fobias y las mantienen ocultas porque en algún momento de pronto se lo mencionaron a algún familiar que se tuvo de pronto el pensamiento que le iban a comprender y al contrario recibió comentarios de burlas o de incomprensión o de ataque y entonces la persona aprendió a ocultar y muchas veces se ven en consulta que los familiares de pronto acuden porque ven de pronto que algo está ocurriendo, pero en realidad no comprenden y no validan la emoción que está teniendo esa persona y eso muchas veces no ayuda a que la persona se sienta acompañada y se sienta capaz de afrontar esta situación que la vive de manera muy desagradable. Aprender a controlar la situación como tal de si estás viviendo con esto, ayuda a que tal vez tú puedas seguir sobrellevando toda la carga mientras estás obviamente en tratamiento también. Porque supongo que parte del tratamiento psicológico es que estas personas aprendan a controlarlo y saber que lo han reconocido, pero también si se dan crisis de pronto tienen que de alguna manera no eh, aislarse o tener que dejarlo ahí, sino que más bien continuar como lo están llevando. Sí, en terapia se hace una exposición gradual que el objetivo final va a ser que esa persona pueda estar totalmente expuesta a esa situación que le genere temor sin sentir esa reacción que está presentando en ese momento, pero comenzando desde algo muy básico, que la persona aprenda a controlar sus emociones simplemente hablando sobre eso, porque hay muchas personas que tienen una fobia tan intensa que incluso el mencionar la palabra, escuchar la palabra, el nombre de ese objeto, de ese animal, ya les genera cierta reacción desagradable, entonces se debe empezar de eso.
Se trabaja luego con imágenes, con el pensamiento, con la imaginación, haciendo que la persona se imagine estando ante la presencia de ese objeto. Se puede trabajar con peluches, con objetos que simulen la presencia de esa situación o de ese objeto o de ese animal, y así poco a poco la persona va aprendiendo que en realidad no va a ocurrir eso que teme que ocurra. Así como una persona aprende un miedo, el cerebro también puede desaprenderlo, pero se tiene que hacer de forma gradual a través de una exposición controlada con ayuda de profesionales. Excelente la información que usted nos ha proporcionado esta mañana, mi querido Michael. Y como parte final, ¿qué recomendaría usted como profesional a las personas que están viendo el programa si se están identificando de pronto con algo de lo que hemos conversado en esta mañana? Y de paso, también que nos diga dónde lo pueden localizar, alguna red social, número de contacto para que se agende una cita con usted. Bueno, el consejo para las personas, hablando sobre los temores, es que visualicen cómo sería su vida si no tuvieran ese temor. Y esa respuesta que se brinden ellos debe ser lo que los motive para buscar ayuda para superar este temor que están teniendo, porque el miedo y las fobias son esa barrera que nos ponemos a nosotros mismos para lograr esa vida que queremos tener y para demostrar esas cualidades, esas capacidades que tenemos, pero que no las hemos demostrado por temor, porque nos ponemos estos límites, estas barreras ante esos temores que tenemos de lo que pensamos que va a ocurrir, pero muchas veces no sucede. Si les está ocurriendo una situación similar, yo voy a estar encantado de ayudarles. Tengo mi consultorio ubicado aquí en la ciudad de Santo Domingo, frente a la Judicatura, en la calle Los Claveles. Me pueden contactar al número de teléfono 098 22 46 025 y también nos pueden visitar tanto en nuestra página web www.psicoeducaecuador.com o también en nuestras redes sociales @psicoeducaecuador. Excelente la información que nos ha proporcionado nuestro querido Michael Tipán, psicólogo clínico aquí en nuestra ciudad de Santo Domingo. Y si usted desea tomar contacto o agendar una cita y tener más acercamiento, pues ya dijo sus redes sociales y también ustedes pueden conversar. A veces la psicología es simplemente de buscar esta ayuda y nos podemos nosotros liberar de un montón de carga que pudiéramos estar llevando sobre nuestros hombros. Así que atentos a este tema que hemos platicado en esta mañana y a tomar muy en cuenta, porque esto es para nuestra misma salud. Muchas gracias, Michael, por estar con nuestro programa. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ya, muchas gracias. Y a los televidentes que ven Buena Salud, recordarles que también nos ven en redes sociales. No olviden que nos pueden observar en TikTok y en Instagram como @buenasaludS. En YouTube nos ven como TV Buena Salud. Todos los días se suben los programas. Pueden ustedes activar la campanita para que les lleguen notificaciones y compartan con otras personas para que se beneficien de información verídica, real y siempre actualizada. Así que no se pueden perder siempre Buena Salud por Majestad TV. También pueden ustedes seguirlos en todas las redes sociales. Y nuestra frase de hoy decía: el miedo es natural, pero no debe ser quien controle tu vida. Con esto nos vamos despidiendo y los dejo acompañados con la mejor sintonía. Sigan con Majestad.